A veces la ciencia cruza líneas que jamás debería tocar, sobre todo cuando el ser humano se convierte en objeto de estudio. En este video bajaremos a las profundidades de los experimentos psicológicos más perturbadores, extraños y en ocasiones abiertamente inmorales que se hayan realizado. Desde pruebas aparentemente inocentes de reacción, hasta métodos que destrozaron mentes, aislaron personas, ejercieron violencia y manipularon la conciencia. Muchos de estos experimentos se llevaron a cabo sin el consentimiento de quienes participaron. Algunos fueron realizados con niños y otros, sinceramente, nunca debieron existir. El experimento de Pavlov. Seguramente has oído la expresión «el perro de Pavlov», pero ¿sabías que detrás de ella está uno de los experimentos más revolucionarios de la historia de la ciencia? Un experimento que explicó cómo funciona realmente el aprendizaje. Años 1890, San Petersburgo, Instituto de Medicina Experimental. Iván Pavlov, fisiólogo ruso de Riazán, estudia la digestión en perros. El objetivo: descubrir si es posible enseñar al organismo a reaccionar ante una señal que, en un inicio, no significa nada. Pavlov descubrió el reflejo condicionado, una reacción aprendida frente a un estímulo neutro. A diferencia de los reflejos innatos, como retirar la mano del fuego, los condicionados se forman a través de la experiencia. El organismo aprende a vincular un hecho con otro. Para su experimento, Pavlov realizó una operación a los perros. Sacaba hacia el exterior el conducto de la glándula salival mediante una abertura especial, una fístula. Esto permitía medir con precisión cuánta saliva se producía y en qué momento. Al principio, simplemente alimentaba a los perros y observaba. La comida llega a la boca, aparece la saliva, un reflejo innato, natural. Luego añadió un sonido. Encendía un metrónomo justo antes de dar la comida. Metrónomo, comida. Metrónomo, comida. Una y otra vez, día tras día. El perro aprendía. Ese sonido anuncia alimento. Y llegó el momento clave. Pavlov encendió el metrónomo, pero no trajo comida. ¿Y qué ocurrió? El perro reaccionó como si la comida estuviera allí. Empezó a salivar, el estómago se activó. Un sonido neutro se convirtió en una orden para el organismo. El reflejo condicionado estaba formado. En 1904, Pavlov recibió el premio Nobel. Fue el primer ruso en conseguirlo. Aunque el galardón fue por sus trabajos sobre la fisiología de la digestión, no por los reflejos condicionados. Por ello sería nominado muchas veces más. Pero hubo un lado oscuro. Los perros pasaban por operaciones dolorosas. No todos sobrevivían. El propio Pavlov lo reconocía y decía: «Cuando abro un animal vivo, estropeo un mecanismo artístico incomparable». Sentía compasión, pero creía que sin esos sacrificios no sería posible entender cómo funciona el cerebro. El hallazgo de Pavlov lo cambió todo. Sus ideas dieron origen al conductismo, la corriente que estudia cómo el comportamiento se forma mediante estímulos y respuestas. Resultó que el ser humano no es solo conciencia y voluntad, también es un sistema biológico que aprende. Hoy los principios del reflejo condicionado se usan en terapias contra fobias, en educación, en adiestramiento e incluso en publicidad. Cada vez que escuchas un jingle y piensas en una marca, funciona el mecanismo de Pavlov. Al final de su vida, Pavlov mandó erigir en Leningrado un monumento a un perro, en homenaje a todos los animales que dieron su vida por la ciencia. Murió en 1936, pero su legado sigue vivo. Seguramente has oído alguna vez el consejo de aprender a posponer el placer. Pero ¿de dónde va Shepse a la Z idea? Resulta que empezó con un experimento sencillo que cambió por completo nuestra visión sobre la fuerza de voluntad. En 1972, el psicólogo estadounidense Walter Mischel, en la Universidad de Stanford, decidió averiguar cómo lidiaban los niños con las tentaciones. Le interesaba una sola pregunta: ¿puede la capacidad de esperar a los 4 años decir algo sobre el futuro de una persona? Para comprobarlo, reunió a varios niños de preescolar y creó un método tan simple que parecía una broma. Llevaban al niño a una sala, lo sentaban frente a una mesa y le ponían un malvavisco delante. El investigador explicaba las reglas. Puedes comértelo ahora mismo, pero si esperas 15 minutos sin tocarlo, te daré un segundo.
Después, el adulto salía de la habitación y dejaba al niño solo frente a la tentación. Todo quedaba grabado en video. Algunos devoraban el malvavisco en segundos, otros se giraban, se tapaban los ojos, cantaban o incluso olían la golosina intentando resistir. Unos pocos aguantaron hasta el final y consiguieron el ansiado segundo malvavisco. Aproximadamente un tercio de los niños logró esperar. El resto se rindió antes, unos al minuto, otros a los 5. Michelle tomó nota del tiempo que resistió cada uno y ahí podría haber acabado todo, pero no se conformó. Lo interesante llegó después. Michelle siguió observando a esos niños durante años. Cuando crecieron, descubrió que quienes habían esperado la segunda golosina obtenían mejores notas en el colegio, sacaban puntuaciones más altas en los exámenes de acceso y además tenían menos tendencia al sobrepeso. La relación era tan consistente que la capacidad de posponer el placer empezó a considerarse un predictor clave del éxito en la vida. El experimento dejó una lección simple: saber esperar pesa más que el talento. La próxima vez que quieras abandonar algo por una recompensa inmediata, recuerda a esos niños frente al malvavisco. La decisión se toma en un instante, pero sus efectos se sienten durante años. Cara inmóvil. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los bebés reaccionan tan intensamente cuando su mamá de repente deja de responder a sus sonrisas? Pues detrás de esto hay un mecanismo fundamental de la mente humana que los científicos descubrieron casi por accidente. En 1975, el psicólogo estadounidense Edward Tronick, de la Universidad de Massachusetts, estudiaba cómo interactuaban las madres con sus bebés. Quería entender hasta qué punto el vínculo emocional influye en el desarrollo durante los primeros meses de vida y diseñó un experimento sencillo. La madre se sentaba frente a su hijo, de entre 2 y 6 meses, y durante unos minutos debía jugar con él como siempre, sonreírle, hablarle, mantener la mirada. El bebé respondía encantado, gorgojeaba, estiraba los brazos, buscaba contacto. Luego, a una señal del investigador, la madre cambiaba bruscamente su conducta. Giraba hacia el bebé con una expresión totalmente congelada, sin emoción alguna. Nada de sonrisas, nada de reacción. La cámara registraba cada segundo. La respuesta del bebé era inmediata. Primero intentaba recuperar la atención, sonreía más, agitaba las manos, hacía sonidos. Al no obtener nada, empezaba a inquietarse. Se apartaba, volvía a mirar, probaba otra vez. Al cabo de 1 o 2 minutos llegaba el colapso. Lloraba, se arqueaba, entraba en un estado de auténtico estrés. Solo 2 minutos de cara de piedra eran suficientes. Y lo más llamativo, incluso cuando la madre retomaba su comportamiento habitual, el bebé tardaba un poco en confiar de nuevo. Tronick demostró que la falta de respuesta emocional inquieta al bebé más que la ausencia física del adulto. El experimento reveló una verdad simple. Para un niño, la conexión emocional pesa más que el alimento o el calor. Estar presente sin estar implicado es, a ojos del bebé, prácticamente lo mismo que no estar. Experimento de Solomon Asch. ¿Qué te viene a la mente cuando oyes la palabra conformismo? Probablemente pienses en personas débiles, incapaces de defender su opinión. Pero, ¿y si te digo que incluso los más seguros de sí mismos caen bajo este efecto? En 1951, el psicólogo estadounidense Solomon Asch quiso averiguar hasta qué punto la opinión de un grupo puede influir en el juicio individual. Trabajaba en el Swarthmore College, en Pensilvania, y estaba convencido de que una persona razonable no negaría lo que ve con sus propios ojos. Reunió a varios estudiantes para lo que parecía un inocente estudio sobre percepción. A los participantes se les mostraban 2 tarjetas. En la primera había una línea vertical, en la segunda 3 líneas de distintas longitudes. La tarea no podía ser más simple, decir cuál coincidía en longitud con la línea de referencia. Pero aquí venía el truco. En la sala había 7 personas y solo una era el verdadero sujeto del experimento. Los otros 6 eran actores. Al principio, todos respondían correctamente. Luego los actores empezaban a dar la misma respuesta equivocada. Y ahí comenzaba lo interesante. Los resultados sorprendieron al propio Asch. El 75% de los participantes coincidió al menos una vez con la opinión claramente falsa del grupo. De media,
se equivocaron en el 37% de las pruebas. Solo un 25% resistió sin ceder a la presión. Después, muchos confesaron que habían visto la respuesta correcta, pero temían parecer ridículos. Lo revelador es que, cuando los participantes respondían por escrito en vez de en voz alta, el número de errores caía casi a cero. Eso demostraba que no eran incapaces de ver la verdad. Era la presión pública lo que los empujaba a mentir. La conclusión es clara. Nuestro cerebro está dispuesto a sacrificar la verdad para no desentonar. La próxima vez que todos parezcan convencidos de algo y tú sientas lo contrario, recuerda esas líneas en las tarjetas. Indefensión aprendida. Cada día elegimos intentar cambiar algo o resignarnos. Pero, ¿y si te digo que a veces dejamos de luchar incluso cuando podríamos ganar? Y no es cuestión de carácter, es la huella de la experiencia. En 1967, el psicólogo estadounidense Martin Seligman realizó experimentos con perros en la Universidad de Pensilvania. Quería entender cómo reaccionan los seres vivos ante situaciones negativas que no pueden controlar. Buscaba saber si esa sensación de impotencia afecta al comportamiento futuro. Lo que descubrió revolucionó la comprensión de la motivación y la depresión. Dividieron a los perros en 3 grupos. Al primero lo colocaban en un arnés donde recibía descargas eléctricas, pero podía detenerlas presionando una placa con el hocico. El segundo grupo también recibía descargas, pero sin ningún control. El cese era totalmente aleatorio. El tercero no sufría ningún estímulo. Al día siguiente, todos pasaban a una caja con una pequeña barrera. Un lado daba descargas, el otro era seguro. Para escapar bastaba con saltar. Los resultados dejaron a todos boquiabiertos. Los perros del primer y del tercer grupo saltaron rápido a la zona segura, pero 2/3 del segundo grupo ni lo intentaron. Se echaban al suelo y gemían, pese a que escapar era facilísimo. Su experiencia previa les enseñó que resistirse no servía de nada. Seligman llamó a este fenómeno indefensión aprendida. Lo más revelador vino después. Seligman comprendió que esto explicaba buena parte de la depresión humana. Personas que encadenan fracasos suelen dejar de intentar cambiar su vida, incluso cuando finalmente tienen oportunidades reales. Su trabajo se convirtió en la base de la terapia cognitiva de la depresión, que ha ayudado a millones. La pregunta clave no es cuántas veces has caído, sino si has aprendido a levantarte. La indefensión aprendida no es una sentencia, es un hábito, y los hábitos pueden reescribirse. Experimento de Facebook. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces todo el día parece gris y pesado, aunque no haya pasado nada malo? Quizá el problema no seas tú, sino lo que leíste por la mañana en tu feed. En enero de 2012, Adam Kramer, especialista en análisis de datos de Facebook, obtuvo acceso al mayor campo de pruebas psicológicas de la historia, casi 700,000 usuarios de la red social que no sospechaban nada. Junto con colegas de la Universidad de Cornell, quería averiguar si el contagio emocional funcionaba en el espacio digital con la misma eficacia que en el contacto cara a cara. Los investigadores suponían que, si una persona veía publicaciones tristes de sus amigos, ella misma empezaría a escribir de forma más sombría, pero necesitaban pruebas. Kramer lanzó un algoritmo invisible que empezó a filtrar los muros de noticias de los participantes. A una parte del público se le mostraba sobre todo contenido alegre, videos graciosos, estados positivos, fotos de celebraciones. A la otra le caían quejas, historias tristes y noticias inquietantes. Sin notificaciones, sin formularios de consentimiento. La gente simplemente abría Facebook y veía lo que el sistema les ponía delante. El experimento duró 7 días seguidos. Cada jornada, el algoritmo ajustaba el tono emocional para cada usuario, y los investigadores observaban cómo cambiaba la tonalidad de sus propias publicaciones. Los datos confirmaron los peores temores. Los usuarios del grupo positivo empezaron realmente a escribir mensajes más optimistas, un 0,06% más de palabras positivas. A quienes se les alimentaba con negatividad se volvieron más sombríos en un 0,07%. ¿Parece insignificante? Cuando hablamos de 689,000 personas, esos porcentajes se convierten en decenas de miles de estados de ánimo alterados. El contagio emocional funcionaba sin fallos, incluso a través de la pantalla del móvil.
Pero la verdad salió a la luz solo 2 años después, cuando el artículo se publicó en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Internet explotó. Los usuarios se sintieron como sujetos engañados. Los expertos en ética acusaron a Facebook de manipulación sin consentimiento. Kramer intentó justificarse. Todo estaba dentro de las reglas del acuerdo de usuario que todos aceptan al registrarse. Pero, ¿quién lo ha leído realmente? Y lo peor, después se supo que Facebook realizaba este tipo de pruebas de forma habitual, solo que los resultados normalmente se quedaban dentro de la compañía. La conclusión es sencilla. Tu estado de ánimo puede que no sea tu elección, sino el resultado del experimento de alguien más. Y ni siquiera te enterarás. El pequeño Albert. Cuando escuchas la palabra fobia, ¿en qué piensas? Probablemente en algo innato, profundo, inexplicable. Pero, ¿y si el miedo pudiera fabricarse desde cero en cuestión de minutos? En 1920, el psicólogo John Watson del Hospital Johns Hopkins de Baltimore quería demostrar una idea revolucionaria, que todos los miedos humanos no son un hecho natural, sino el resultado del aprendizaje. Necesitaba un bebé sin fobias innatas y encontró al candidato perfecto, Albert, un niño de 9 meses, hijo de una nodriza del hospital. Junto con su asistente Rosalie Reiner, Watson realizó una prueba previa. Albert jugaba tranquilamente con una rata blanca, un conejo y un perro. En cambio, un fuerte golpe de martillo contra un tubo de acero lo hacía estremecerse y llorar. Cuando Albert cumplió 11 meses, empezó el experimento principal. Cada vez que el niño intentaba tocar la rata blanca, detrás de él resonaba un estruendo metálico ensordecedor. El pequeño se asustaba, lloraba, pero volvía a estirar la mano, y otra vez el golpe. Tras 7 repeticiones, Albert empezó a llorar solo con ver a la rata, alejándose de ella en pánico. El miedo creció como una mancha que lo contaminaba todo. Una semana después, Albert ya no temía solo a la rata, sino también al conejo, al perro, a un abrigo de piel, al algodón e incluso a una máscara de Papá Noel con barba blanca. Una sola asociación traumática infectó todo lo blanco y esponjoso. Watson obtuvo la prueba que buscaba. Las emociones humanas pueden programarse como una máquina. Pero Watson había prometido liberar al niño de esos miedos, y no lo hizo. La madre se llevó a Albert del hospital y el psicólogo no intentó localizarlo. El niño vivió con las fobias inducidas hasta los 6 años, cuando murió de hidrocefalia, una enfermedad que tenía desde su nacimiento. Watson lo sabía y aún así llevó a cabo el experimento. Meses después, lo despidieron por su relación con Reiner y su carrera científica se vino abajo. La conclusión es clara: el miedo no es un misterio del subconsciente, es un reflejo condicionado que puede crearse o desmontarse. La única pregunta es quién sostiene el martillo. Experimento de la prisión de Stanford. A primera vista, parece un experimento psicológico cualquiera. Estudiantes, cuestionarios y conclusiones científicas. Pero a veces la pureza académica se convierte en una auténtica pesadilla. En el verano de 1971, el profesor de Stanford, Philip Zimbardo, buscaba responder a una pregunta sencilla. ¿Qué influye más en el comportamiento, la personalidad o la situación en la que colocas a una persona? Seleccionó a 24 estudiantes mentalmente sanos, sin antecedentes penales. Les pagó $15 al día y convirtió el sótano de la universidad en una prisión. La mitad serían guardias, la otra mitad reclusos. El reparto se hizo al azar. A los prisioneros los arrestó la policía real en sus propias casas. Les registraron, tomaron sus huellas, les dieron túnicas humillantes sin ropa interior y les pusieron cadenas en los tobillos. Los guardias recibieron uniforme, porras, gafas de espejo y una orden: mantener el orden sin violencia física. Zimbardo se convirtió en director de la prisión y observaba todo desde cámaras ocultas. El segundo día, los reclusos se amotinaron. Los guardias los sofocaron con extintores, los obligaron a hacer flexiones hasta la extenuación, les quitaron los colchones y les negaron el baño. Uno de los guardias despertaba a la gente en mitad de la noche para pasar lista de forma humillante. A las 36 horas, el primer prisionero colapsó. Temblaba, lloraba y gritaba incoherencias. Para el quinto día, varios participantes tenían erupciones psicosomáticas y otros habían caído en apatía.
Zimbardo, metido hasta el cuello en su papel, no veía el horror que estaba ocurriendo. El experimento terminó al 6º día gracias a su pareja, Cristina Maslach, psicóloga, que entró a hacer una entrevista y quedó horrorizada. De 50 observadores, fue la única que protestó. Pero la verdad era otra. En 2018 aparecieron grabaciones de audio. Zimbardo había instigado directamente a los guardias a ser más duros. Los participantes admitieron que estaban interpretando lo que creían que se esperaba de ellos. La violencia espontánea resultó ser dirigida. El experimento, considerado durante medio siglo como prueba del poder de la situación sobre la personalidad, demostró otra cosa: lo fácil que un científico puede manipular datos para obtener la conclusión que quiere. Este experimento no reveló la naturaleza del poder. Mostró lo que ocurre cuando alguien con poder decide que el fin justifica cualquier medio. Experimento de Milgram. Seguramente alguna vez has pensado, yo nunca haría daño a una persona inocente, dase si alguien me lo ordenara. La mayoría está convencida de Étabo, pero hubo un experimento que mostró lo fácil que es pulsar un botón. En 1961, el psicólogo de Yale, Stanley Milgram, buscaba responder a la pregunta que atormentaba a la generación de posguerra: ¿cómo pudieron los alemanes corrientes convertirse en ejecutores del Holocausto? ¿Eran todos monstruos o había algo más? Milgram publicó un anuncio en el periódico: se buscaban voluntarios para un estudio sobre memoria y aprendizaje, $4 la hora. Respondieron habitantes comunes de New Haven, maestros, ingenieros, carteros. A cada participante lo llevaban al laboratorio y le presentaban al alumno, en realidad un actor colaborador. El participante sería el profesor. Debía ayudar al otro a memorizar pares de palabras y castigarlo con descargas eléctricas cuando fallara. Al alumno lo sujetaban a un sillón en la sala contigua y le colocaban electrodos en el brazo. Frente al profesor había un panel imponente con 30 interruptores de 15 a 450 voltios, etiquetados desde descarga ligera hasta XXX peligro. Para dar credibilidad, le administraban una descarga real de 45 voltios, dolorosa pero soportable. El experimento empezaba sin sobresaltos. El alumno se equivocaba, el profesor presionaba el botón. Con cada error, el voltaje aumentaba. A 75 voltios se oían quejidos detrás de la pared. A 150, gritos: «¡Déjenme salir! ¡Tengo problemas del corazón!». A 270, alaridos. A 330, silencio absoluto. Muchos profesores dudaban, miraban al experimentador de bata blanca. Él respondía con frases fijas: «Continúe, por favor. El experimento requiere que continúe. No tiene elección». Milgram pensaba que solo unos cuantos llegarían al final. El resultado fue demoledor. El 65% de los participantes pulsaron los 450 voltios máximos, pese a los gritos, las súplicas y ese silencio final. Sudaban, temblaban, reían nerviosos, pero obedecían. No hubo fuerza física ni amenazas. Bastó la autoridad de alguien como una bata blanca diciendo: «Continúe». Años después se supo que Milgram presionaba más de lo que reconocía. Si alguien dudaba, el experimentador insistía con más dureza que la descrita en el protocolo. Y el propio Milgram terminó marginado en el mundo académico. Colegas lo acusaban de maltrato psicológico hacia voluntarios que luego cargaron con la culpa durante años. Este experimento dejó una lección incómoda. Cualquiera puede convertirse en verdugo si a su lado hay una figura de autoridad diciendo que es necesario. MK Ultra. A primera vista suena como una teoría conspirativa sacada de un thriller barato. Laboratorios secretos, lavado de cerebro, control mental. Pero a veces las conspiraciones más disparatadas resultan ser reales. En abril de 1953, el director de la CIA, Allen Dulles, firmó una directiva secreta que puso en marcha el programa MK Ultra. La Guerra Fría estaba en el punto máximo de paranoia. La inteligencia estadounidense creía que los comunistas habían desarrollado técnicas de lavado de cerebro y las usaban con pilotos capturados en Corea. Había que dar una respuesta. El responsable del proyecto fue Sidney Gottlieb, un químico sin formación médica, pero con una fe absoluta en que la mente humana podía abrirse como una caja fuerte. Su misión era sencilla de formular:
encontrar la manera de controlar la conciencia, borrar recuerdos y convertir personas en agentes obedientes. Gottlieb actuó a lo grande. Repartió subvenciones entre 80 universidades, clínicas, prisiones y centros de investigación privados por todo el país. El presupuesto se contaba en millones de dólares y buena parte pasaba por fundaciones ficticias para ocultar la implicación de la CIA. Los científicos probaron absolutamente todo: LSD, mescalina, heroína, barbitúricos, electroshock, privación sensorial, hipnosis, radiación. Un investigador en California administraba LSD a presos cada día durante 77 días seguidos, registrando cómo su personalidad se desmoronaba. En una prisión de Kentucky prometían libertad anticipada a cambio de participar. Los mantenían bajo alucinógenos durante meses hasta inducir psicosis. El psiquiatra Donald Ewen Cameron del Instituto Allen de Montreal fue incluso más lejos. Sumía a los pacientes en coma inducido durante semanas, les administraba enormes dosis de insulina y LSD y aplicaba series de electroshocks, hasta 30 seguidos en vez de los 3 habituales. Luego ponía una grabación que repetía la misma frase 16 horas al día durante semanas. Mi madre me odia. O soy una buena persona. Cameron llamaba a esto reconstrucción psíquica. Quería borrar la personalidad antigua y grabar una nueva. El resultado: personas que olvidaban sus nombres, no reconocían a sus hijos, perdían la capacidad de leer y ni siquiera controlaban sus funciones básicas. Muchos jamás se recuperaron. Lo más terrible, la mayoría de las víctimas nunca dio su consentimiento. La CIA añadía LSD en las bebidas de desconocidos en bares para estudiar sus reacciones. El bioquímico Frank Olson recibió una dosis en una reunión interna, cayó en una paranoia severa y una semana después se arrojó por la ventana de un hotel en Nueva York. Oficialmente, suicidio. Su familia luchó por la verdad durante 22 años y solo en 1975 el presidente Ford pidió disculpas públicas y pagó una indemnización. La verdad salió a la luz por puro accidente. En 1973, justo antes de que el Congreso iniciara una investigación, Gottlieb ordenó destruir todos los documentos de MKUltra. Quemaron toneladas de archivos. Lo poco que se conoce hoy son fragmentos de informes financieros que sobrevivieron por error. El alcance real del horror nunca lo sabremos. ¿Cuántas víctimas hubo? ¿Cientos? ¿Miles? El propio Gottlieb se jubiló, se mudó al campo, crió cabras y meditó. Murió tranquilamente en 1999, sin enfrentar consecuencias. La verdadera pregunta no es hasta dónde llegó ese programa, sino cuántos experimentos parecidos siguen en marcha hoy mismo bajo el sello de secreto. El experimento de Rosenhan. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un psiquiatra está tan seguro de su diagnóstico? ¿Y si el sistema no pudiera distinguir a una persona sana de alguien realmente enfermo? En 1973, el psicólogo David Rosenhan de la Universidad de Stanford decidió poner a prueba la fiabilidad del diagnóstico psiquiátrico. Reunió a 8 personas completamente sanas, 3 psicólogos, un pediatra, un psiquiatra, un artista, un ama de casa y un estudiante de posgrado. Su misión era sencilla: presentarse en una clínica psiquiátrica y quejarse de un único síntoma. Oigo voces que dicen golpe hueco, vacío, vacua. Nada más, sin exageraciones, sin actuar. Una vez admitidos, debían comportarse con absoluta normalidad y decir al personal que los síntomas habían desaparecido. Los 8 fueron hospitalizados. A 7 les diagnosticaron esquizofrenia y al otro psicosis maníaco-depresiva. Ningún médico sospechó que fingían. Cuando empezaron a comportarse de manera normal y aseguraron que las voces se habían ido, eso no se interpretó como recuperación, sino como remisión. Las notas clínicas convertían conductas comunes en indicios patológicos. Si alguien tomaba apuntes, escribían «muestra comportamiento obsesivo de escritura». Si estaba aburrido en el pasillo, anotaban «paciente manifiesta nerviosismo». La estancia duró entre 7 y 52 días, con una media de 19. Para salir tuvieron que aceptar que eran enfermos mentales y que tomarían antipsicóticos. En total les recetaron 2.100 pastillas, que en su mayor parte tiraban a escondidas.
Lo curioso es que los verdaderos pacientes sí detectaban el engaño. 35 de 118 les dijeron cosas como «No estás loco, eres periodista» o «Estás poniendo a prueba al hospital». Cuando Rosenhan publicó los resultados, el mundo psiquiátrico estalló. Una clínica prestigiosa aseguró que allí jamás pasaría algo así y retó a Rosenhan a repetir el experimento. Él aceptó y les advirtió que, durante los siguientes 3 meses, enviaría pseudopacientes. El hospital se mantuvo alerta. De 193 nuevos pacientes, el personal consideró sospechosos a 41. A 23 los señalaron con total seguridad como impostores. Pero la verdad era otra. Rosenhan no había enviado a nadie. El experimento dejó claro que el diagnóstico psiquiátrico depende menos del estado real de la persona y más del contexto en el que es observada. Basta con que cruces la puerta equivocada para que tus palabras pierdan peso. El efecto espectador. Cada día elegimos intervenir o mirar hacia otro lado, y cada vez estamos seguros de que, llegado el momento, actuaremos como héroes. La ciencia, sin embargo, dice otra cosa. El 13 de marzo de 1964, Kitty Genovese volvía a casa a las 3 de la madrugada. Un hombre armado con un cuchillo la atacó cerca de su edificio. Ella gritó, «¡Ayuda! ¡Me están matando!». El agresor la apuñaló, pero las luces en las ventanas lo asustaron y huyó. Kitty logró arrastrarse hasta la entrada. 10 minutos después, el atacante regresó. La apuñaló de nuevo, la violó y escapó. Ella murió camino al hospital. The New York Times publicó que 38 personas habían visto algo desde sus ventanas. Nadie llamó a la policía. Los psicólogos John Darley y Bill Latané quedaron impactados. En 1968 realizaron un experimento. Estudiantes participaban en una supuesta discusión grupal a través de intercomunicadores. De pronto, uno de los participantes, en realidad una grabación, empezaba a jadear, simulando una crisis epiléptica. Cuando alguien creía que era el único oyente, el 85% corría a pedir ayuda en menos de un minuto. Cuando pensaba que había 5 testigos más, solo un 31% actuaba. Y además, mucho más tarde. Así nació el llamado efecto espectador. Cuanta más gente presencia una emergencia, menos responsable se siente cada individuo. El cerebro dispara el mismo guión. Hay un montón de personas, alguien más ayudará. Quizá estoy exagerando. Tal vez no me corresponde intervenir. La responsabilidad se diluye en la multitud. Años después se supo que la cifra de 38 testigos estaba inflada. Algunos sí llamaron a la policía, simplemente demasiado tarde. Pero el daño ya estaba hecho. La historia de Kitty Genovese quedó como símbolo de indiferencia humana. Y, paradójicamente, aquella exageración impulsó décadas de estudios que confirmaron lo esencial. El efecto espectador es real. En situaciones críticas, actuamos menos de lo que imaginamos. La pregunta no es si tú habrías ayudado aquella noche, sino si lo harás la próxima, sabiendo que quizá nadie más lo haga. 3 extraños idénticos. Seguramente alguna vez imaginaste cómo sería encontrarte con tu doble. Pero, ¿y si ese encuentro destruyera todo lo que creías saber sobre ti? El 19 de julio de 1980, el estudiante Robert Shafran llegó por primera vez al Sullivan County Community College. Desconocidos lo abrazaban, le daban palmadas en el hombro y lo llamaban Eddie. Robert pensó que era un error, hasta que un compañero le mostró una foto. En la imagen aparecía él mismo, pero no era él. Era Edward Galland, quien había estudiado allí el año anterior. Se vieron al día siguiente. Misma apariencia, mismo cumpleaños, ambos adoptados a través de la agencia Louis Wise Services en Nueva York. Cuando un periódico local contó su historia, llamó un tercero, David Kellman. Trillizos separados al nacer. Los hermanos se convirtieron en celebridades, salieron en programas de televisión, abrieron un restaurante llamado Triplets y disfrutaron de la fama. Pero cuanto más se conocían, más inquietante se volvía todo. Los 3 fumaban las mismas marcas, cruzaban los brazos igual, dormían en la misma postura. Todos habían sufrido crisis psicológicas en la adolescencia y estado hospitalizados. Los 3 tenían relaciones tensas con sus padres adoptivos. Aquello ya no era casualidad.
Entonces empezaron a investigar. Descubrieron que la agencia sabía que eran trillizos, pero lo ocultó a propósito. El psiquiatra Peter Neubauer y la psicóloga Viola Bernard estaban realizando un estudio secreto. Separaban a gemelos al ser adoptados, colocándolos en familias con distintos niveles económicos y educativos. Luego visitaban a los niños durante años bajo la excusa de controles de desarrollo. Los filmaban, evaluaban su inteligencia y registraban su conducta. Los padres no sospechaban nada. Los niños vivían sin saber la verdad. Todo para responder a una pregunta: ¿qué pesa más, la genética o la crianza? Neubauer nunca publicó los resultados. Sus colegas decían que los datos eran contradictorios, pero la razón real era más simple. En los años 80, estos experimentos ya eran vistos como una barbaridad. Los archivos quedaron sellados en la Universidad de Yale hasta 2065. En 1995, Edward Galland se quitó la vida. Tenía 33 años. Robert y David están convencidos de que su hermano no pudo soportar saber que su infancia había sido parte de un experimento. La próxima vez que alguien diga que la ciencia exige sacrificios, recuerda a esos 3 niños convertidos en sujetos de prueba sin su consentimiento. La pregunta clave no es qué nos hace ser quienes somos, sino qué precio estamos dispuestos a pagar por averiguarlo.